¿Cómo les pareció el regaño del padre? Duro, ¿no? Ya veo uno más con la cara como de mal genio, pero no importa. Desde que el regaño haya valido la pena y desde que sus hijos de aquí en adelante sean mejores personas, mejores cristianos, las señoras que no trajeron al maestro lo hubiera traído, lo hubiera parado, lo hubiera levantado. Pero bueno, se les invitó y no vinieron. Para usted no era el regaño. Y ese padre no es de esta parroquia, no era ni para nosotros, pero pues lo metimos aquí en este retiro porque el mensaje es importante, ¿cierto? ¿Será importante trabajar por la fe de los niños o no? Bueno, es muy importante y lo que dice el padre es la realidad. En algún momento me tocó a mí, yo también fui un hijo de los que mis papás no me enseñaron la fe, me mandaban y vaya porque en el catecismo le van a preguntar o porque le dejaron una tarea. Pero ellos no iban conmigo. Y yo conocí estas cosas a los 24 años. Y tuve que pasar casi por una experiencia de muerte para poder entender y comprender eso. Y acercarme a Dios. Si yo hubiera seguido por donde iba, no estaba vivo. Porque tuve una experiencia bastante fuerte. Bueno, ¿cómo se llama el primer tema que vamos a tratar hoy? ¿Se acuerdan qué les dije? El llamado universal a la vocación de la santidad. Y aparece una palabrita que el Padre nos recuerda y nos pone un modelo de santidad. ¿Cómo se llama? San José. La mayoría de nosotros tenemos un santo de devoción, ¿sí o no? Dígame en cuál. A ver, alce la mano el que quiera y me dice tal. Los devotos de San José, ¿quiénes son? Ninguno, porque aquí San José, los hombres, todos debemos ser devotos de San José. Pero devotos es seguir el modelo que él nos propone. No es cargar una estampa aquí, ir a la misa el 19 de marzo y esperar que nos den un regalo del Día del Hombre porque soy hombre. No, eso no es así. Nos lo dice el Padre, es seguir el ejemplo que nos da San José. Aquí ponen a la Santa María, nuestra Madre, como modelo de las mujeres. Yo creo que la mayoría somos devotos de María. Lo mismo, no es para el día de la fiesta de la Virgen del Carmen hacer bulto allá en las fiestones que hacen las parroquias, porque es bastante llevar el carro a que nos lo bendigan y hasta el otro año nos vemos. O el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, entonces nos ponemos la medallita o nos ponemos lo que vamos y vamos por el manojito de imposibles, ¿cierto? Y nos parecemos a la Virgen. Seguimos el modelo que nos proponen ahí, le estamos enseñando a nuestros hijos a orar, a rezar, a ir a misa. No estamos haciendo la tarea. Eso es una realidad y no nos dé pena decirlo. Pero lo que nos dice el Padre, que este sea el momento para corregirlos. ¿En dónde le dicen? No haya. En las parroquias hay algo que se llama la escuelita de la fe. Hay algo que se llama la infancia misionera. Eso es catequesis, eso es formación. Y en las parroquias está disponible desde los 4 o 5 años. ¿Se da cuenta que nosotros no conocemos la parroquia? La catequesis a la que ustedes vienen es la catequesis de sacramentos. Catequesis de sacramentos. Es como cuando usted se va a casar. Si yo me pongo a hablarles de pastoral familiar, ustedes van a decir, en la iglesia no le dan uno el curso, sino hasta que uno se va a casar. ¿Y cuándo se casa usted? Cuando tiene ganas, ¿cierto? Mientras no se acerca. Pero en la pastoral familiar podemos ir desde que somos novios. Nosotros tenemos un par de novios en la pastoral familiar, ¿no? Muchachos que están en el grupo juvenil. No conviven. Tienen 18 años, 19 años y están yendo a la pastoral familiar. ¿Por qué? Porque en la iglesia la formación y la catequesis está para todos los grupos que tengamos. Lo que pasa es que hay que informarnos y hay que acercarnos a la parroquia, no solo cuando vamos a recibir los sacramentos. Hay muchas cosas por hacer.
es que cuando uno los lleva a la catequesis de la primera comunión y la confirmación, la mayoría del trabajo que hemos hecho con ellos ya está o perdido o ganado. Nos lo decía el padre, eso no empieza a los 9 o a los 10 años o a los 11 años, empieza desde que están pequeñitos. Padre, la infancia misionera, ¿de cuántos años reciben los niños? Desde los 5 años. Conocer más cuál es el trabajo realmente de la Iglesia Católica, porque a veces nosotros siempre decimos no me aceptaron por tal cosa, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Yo conozco cuáles son las razones, informémonos bien, conozcamos nuestra Iglesia, porque cuando nosotros no conocemos nuestra Iglesia, no conocemos nuestra fe, es debido a esto que nosotros vamos y nos alojamos en otros lugares, como por ejemplo la iglesia protestante, ¿sí? Ellos vienen y nos pintan una idea diferente y allá sí, porque allá sí nos dan la oportunidad, pero tú conoces tu parroquia, tú conoces tu iglesia para haberte ido, no la has conocido y por eso es que decidimos coger otro camino. Entonces, en la iglesia hay muchos medios para nosotros evangelizar a nuestros hijitos, evangelizarnos nosotros como pareja, a nuestros jóvenes, y nosotros mismos no ponemos de nuestra parte. Bueno. No hago preguntas por esto, sino por lo que es padre. Entonces, lo que pasa es que uno, yo entiendo lo que está hablando. A mí, por ejemplo, llega una persona, yo me hablan, yo me escucho, pero yo no es lo mismo, entonces, tampoco me han dicho, no, pues que es una cuestión, porque la cabilla es lo que se escucha, entonces, pues cuando uno no conoce sus cosas, bueno, no sé, si llegan a un problema. Pero mire que usted es de la iglesia y lo que nos viene a decir. Entonces, ¿qué esperamos de los que no participan en la iglesia? ¿Cierto? Y les pido el favor que busquemos en las parroquias todos los grupos y preguntemos. Hablo por la pastoral familiar. Uno no busca un grupo de pastoral familiar hasta que en la casa no está de las mechas o se le va el marido o se le va la mujer. Y de testimonio lo tenemos nosotros en la pastoral familiar. Y yo que doy cursos de catequesis, de bautismo, me acuerdo tanto especialmente de una parejita joven que el día que fueron al bautismo de uno de sus hijos, llegaron a la catequesis y nosotros en la catequesis de bautismo hablamos de catequesis de matrimonio y les decíamos, y eran casados, acérquense. No, yo no, es que no tengo tiempo, es que no. 2 años después, 3 años después, tuvieron un problema, él le tocó irse de la casa por el problema, y llegó a donde nosotros. Casi que ya todo estaba perdido. Habían unas actividades que se plantean abiertas, se suben a redes sociales, a veces se ponen en las redes de la parroquia, se ponen, y nosotros las vemos. No me digan que no las vemos porque yo a los grupos de Málaga subo mucha información de los grupos. Invitaciones a retiros, invitaciones a encuentros, a talleres de parejas, las vemos. Lo que pasa es que como no lo necesitamos, las pasamos. Pero cuando las necesitamos, las buscamos. Ojalá no esperemos hasta allá, sino de una vez. Lo mismo pasa con los niños cuando caen en los vicios. Mientras usted no se dé cuenta y usted es su hijo, pero cuando usted se da cuenta que su hijo está consumiendo, empieza a buscar dónde. Ahí ya puede que no haya nada que hacer. Porque su hijo puede estar consumiendo 2, 3, 4, 5 años. Conocimos un caso que el niño empezó a consumir desde los 11 años y la mamá dio cuenta a los 17. Y se dio cuenta porque todo el mundo le decía y no quería creerlo. Porque confiaba en su hijo. Cuando ya fue a decirle, el niño ¿sabe qué le contestó? Ella lo metió en un
¿cómo se llama? Se voló de allá y le dijo, a mí déjeme así que yo quiero ser esto. O sea, es triste que un hijo le diga a uno eso y uno se dé cuenta ya cuando no hay nada que hacer. Los grupos y los espacios están. Este espacio que creó el Padre sirve para reflexionar. Para reflexionar. Yo sé que muchos están ahí soberbios. No me interesa. Lo importante es el objetivo, porque de que lo que aquí se dice logremos, de pronto no por nosotros, que ya estamos viejos y ya no vamos a cambiar, porque esa es nuestra manera de pensar. Yo soy así y así me quedo. Pero ustedes no saben el placer que uno siente cuando un niño se acerca, empieza a ver el cambio de los papás y empieza a verlo uno feliz en la iglesia. Tenemos esos testimonios en la pastoral familiar. Y aquí dentro de ustedes hay varios que están en la pastoral familiar, no me dejan mentir. Y cuando uno se vuelve amigo de esos hijos de ellos, y hay un antes y un después. El antes como vivían y como pensaban, y el después cuando empezaron a ir. ¿Se acuerdan de muchas cosas amargas? Sí. Que el papá esto, que la mamá esto, que cuando se discutía, que cuando se peleaba, que cuando esto. Pero empiezan a cambiar la historia. Y después los niños se ven felices de lo que decía el padre, de ver a la mamá y el papá cogidos de la mano, irse para la Eucaristía, irse para un retiro, irse para un encuentro, para una convivencia. Eso es una felicidad que no se cambia por nada. Por nada. Los evangélicos nos tocan a las puertas a nosotros para llevarnos allá a sus cultos. Y muchas veces no tenemos tiempo para la iglesia, pero para asistir a lo que dice mi esposa, eso sí, y allá nos empiezan a mostrar cosas y nos empezamos supuestamente a dar cuenta que la iglesia no ha hecho nada. No, la iglesia sí ha hecho. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito alejados de la iglesia. Y perdónenme, pero vamos a tratar que nos salimos completamente del tema que estamos tocando y les agradezco que las preguntas que tengan las vamos a dejar en un espacio después de la enseñanza, ¿sí? Entonces le pido el favor a Leonardo que vamos a hablar de la santidad. Álcenme la mano los que quieren ser santos. Sinceramente. Bueno, no todos la alzaron. Resulta y pasa que la santidad, aunque la veamos lejos, es un requisito ¿para qué? Para llegar al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Ahí sí todos. Todos queremos ir al cielo, pero se nos queda una cosita muy importante por el camino, la santidad. Sin la santidad no podemos ir al cielo, eso lo dice la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver. Y hay varias maneras de santificarnos. Entonces primero vamos a mirar quién nos invita a la santidad. Levítico 11:44 y siguientes dice lo siguiente, ahí va a hablar nuestro Dios Padre Creador. Yo soy Yahvé, su Dios. Santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen con ninguno de esos animales que se arrastran por la tierra. Yo soy Yahvé, que los hizo subir del país de Egipto para ser su Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Saben quién es Yahvé, nuestro Padre? Dios, el que creó todo. Y Él nos hace una invitación. Sean santos y nos da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy santo. Y aquí les pongo el ejemplo de los papás. Hay papás que muchas veces les modelamos o queremos que nuestros hijos estudien X o Y carrera. ¿Por qué? Porque yo soy profesor, porque yo soy ingeniero, porque yo soy contador, contadora. Y queremos que sigan con esa vocación y de pronto tenemos un negocio o tenemos alguna cosa y necesitamos de una u otra manera, porque no somos eternos, que alguien se haga cargo. Y entonces les hacemos esa invitación, ¿cierto? Algunos la aceptan, otros no la aceptan. Pues nuestro Padre Dios, que es un Padre que nos ama, a sí mismo nos hace esa invitación. Sean santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Quién es el Hijo único de Dios? Jesús. ¿Será que Jesús cumplió esa invitación que le hizo su papá? Por supuesto. Y no solo la cumplió, sino que también
nos la recomienda en Mateo 5, 43, 48. Ahora Jesús nos va a hacer la misma invitación. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen esto también los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo a los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre, que está en los cielos. Es perfecto. Palabra de Dios. Entonces aquí entra una palabra sinónima de la santidad, que es la perfección, ¿cierto? Entonces Jesucristo nos invita a ser perfectos, a ser santos, en otras palabras. ¿Por qué nos hará esa invitación Jesús a ser santo? Porque Él es santo y porque Dios es santo. Y por último, ¿ustedes conocen o saben quién es San Pedro? San Pedro es el primero de los apóstoles y es el primer Papa de la Iglesia. Es nuestro pastor. Ustedes saben que en la Iglesia también tenemos pastor. Y hay uno solo que es el Papa. Él es Pedro. Él hace o recibe la potestad del apóstol Pedro. Y entonces San Pedro nos dice en 1 Pedro 1:15 lo mismo. Y San Pedro no era hijo de Dios. Por lo menos propio, ¿verdad? Por el bautismo, hijo adoptivo de Dios. Como lo somos nosotros. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean santos también ustedes en su manera de vivir, porque está escrito, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Entonces ya hay tres personajes importantes en la vida espiritual que nos están invitando a la santidad, ¿cierto? ¿Y por qué nos invitan a la santidad? Como yo lo dije anteriormente, porque la santidad es un requisito para entrar al cielo. ¿Quién ha ido aquí a Estados Unidos? ¿Ninguno ha ido a Estados Unidos? ¿Quién piensa ir a Estados Unidos? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, pues resulta y pasa que Estados Unidos tiene unos requisitos para ir allá. Y a nosotros y la mayoría de países le exigen algo que se llama visa, que es un requisito, ¿cierto? Y el que ignora esa situación y se va para Estados Unidos no puede entrar a Estados Unidos. ¿Lo de vuelta? Yo hoy les quiero informar y compartir que el Señor puso un requisito para entrar al cielo, que es la santidad. No se vaya a pensar que usted va al cielo y te va a la santidad, porque no lo van a dejar entrar. Hebreos 12, 14, 15 nos dice eso. Pongámosle mucha atención, porque si lo digo yo, pues ustedes dicen, no, el Señor que va a hablar de eso. Yo me voy para el cielo así como estoy, que allá me reciben, yo doy cachas con San Pedro. San Pedro apenas me vea, chiquito, lo estaba esperando de rato, porque no se me ha venido, o vinita hace rato que aquí usted con tan santo que era en la tierra, que hacía ya perdiendo el tiempo, y aquí nosotros le tenemos un altar para subirnos, y de pronto nos llevamos a una decepción. Hebreos 12, 14 y 15. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe y no ocurre, y por ella llegue a impregnarse la comunidad. Palabra de Dios. Entonces, ¿sin qué nadie verá a Dios? Sin la santidad. Nadie verá a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, eso es una iluminación para el tema que les estoy exponiendo. Ahora miren cómo se gana esa cosa, dónde se consigue, cómo se hace. ¿Saben cómo nos hacemos santos? Empecemos porque la santidad no se logra de la noche. Es un proceso.
y les doy una buena información. De los santos que conocemos nosotros, proclamados por la Iglesia, ninguno fue santo al principio. La mayoría eran bastante pecadores. Les pongo solo un ejemplo: San Agustín. ¿Alguien ha escuchado la historia de San Agustín? San Agustín empezando era que no creía en Dios. Era mujeriego, prostituto, andaba con las prostitutas, era peleonero, y eran muchas otras cosas. Le gustaba mucho pelear por los pensamientos que él tenía y por las ideas que él tenía. Discutía mucho con los filósofos y los sabios de ese tiempo. Se convirtió después de 30 años de que su mamá orara por él. Y queda una frase muy bonita que no me la sé en mi memoria, pero me dice algo parecido. Yo buscándote por fuera cuando tú estabas en lo más profundo de mi corazón. Algo así dice la frase de San Agustín. 30 años la mamá rezando por él para que se convirtiera, y después de 30 años se convirtió y fue sano. Entonces, ¿hay moral o no hay moral? Si hay moral, claro que hay moral. No nos vamos a desanimar porque yo digo que ahorita no nos podemos ir al cielo completo. Lo que sí les voy a pedir es un favor: no nos dejemos engañar. Hay varias maneras malas o de maneras que no son para ser santos. Una, perdónenme a los que les ha fallecido algún familiar hace poco o alguna persona conocida, pero dentro de nuestra fe hay algo muy malo que no debería ser así, y es que a nosotros nos hacen santos después de la misa del funeral. ¿Quiénes? Los que pasan a dar las palabras, que son nuestros familiares, o los que nos conocen. Yo los invito a que miren en redes sociales ahorita que suben todos los funerales y escuchen las palabras después de la Eucaristía, lo que dicen, y la mayoría tienen un común denominador: que la persona que falleció era una santa. No partíamos claro. Muy bueno con todo el mundo, excelente con todo el mundo. Pero ¿qué dijo el Padre acá? Cuando nos vayamos a encontrar con Dios, no nos va a buscar por si hicimos, por si no hicimos, por si estuvimos, por si no estuvimos. Nos va a buscar por qué. Por cuánto nosotros amamos a Dios y cuánto les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. Y esa es una tarea que muchos de nosotros no estamos cumpliendo. Si su esposo, si su esposa, si su hijo mayor, si su hermana, si su jefe, si el mismo alcalde, el día que usted se muera, se pasa allá y dice que usted era un santo y que ya está en el cielo y que debemos pedir a usted que nos ayude, no se confíe en eso, porque puede que no sea así. La santidad no se logra con un discurso. No le voy a contestar preguntas porque sabemos algo del día. Es que a mí entonces, no nos debemos engañar por eso, porque la santidad no se gana con un discurso. Pero hoy les voy a enseñar, y con eso paso al segundo tema, cómo se gana la santidad. Lo más fácil, lo dice la palabra de Dios. Estamos claros que hay que ser santo, porque lo dice la palabra según lo que clama el cierto. Y sin la santidad nadie puede ver a Dios. ¿Sí o no? Si nosotros miramos en 1 Corintios 7, el 14 y el 15, 1 Corintios 7, 14 y 15, que es algo que nos interesa y es la manera más rápida de santificarnos, porque usted no tiene que hacer nada. ¿Ustedes creen que es una cosa santificar sin tener que hacer nada? Pero la palabra lo dice. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían puros, más ahora como santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana
no están obligados para disculpar, os llamo al Señor. Pues que sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, y que sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer. Palabra de Dios. Le alabamos. La manera más fácil de santificarnos, ¿cómo es? Mujeres, ¿quién la santifica? Un marido creyente. ¿Tu marido es creyente? Según lo que dijo el padre al principio. Si es creyente, relájese porque él la va a santificar. Ahora le hago la pregunta a los maridos. Maridos, ¿quién lo va a santificar a usted? Su esposa. Si es creyente. Ahora, si los dos no son creyentes. Con uno que sea creyente, santifica al otro y santifica a quienes, según la palabra, a los hijos. Lo que dice el Padre tiene mucha razón. Y lo que dice el Padre es algo que nos debe llevar a reflexionar. Porque es que a nosotros hoy en día no nos gusta que nos hablen de Dios. Usted llega a alguien con la Biblia, no tengo tiempo. Usted llega a alguien a invitarlo a alguna cosa de estoy ocupado. Y entonces entra una palabra más incómoda todavía para ustedes. Ahí nos está hablando a los esposos y a las esposas todos. Se está hablando a los casados. Porque esto lo está hablando en el contexto del matrimonio. Y este man ya empezó hablando del matrimonio. Y empieza la señora a pellizcarse ahí, o el esposo que no le gusta que hablemos de estos temas. Ser creyente es cumplir con la voluntad. Lo dijo el Padre, es obedecer a Dios. Y cuando uno es obediente a Dios porque cumple lo que Él manda. Y dentro de los mandamientos, uno tiene que ver con la familia. ¿Cuál? Se quedan todos callados. El matrimonio. Pilas porque ese es el segundo tema que vamos a hablar. ¿Cómo se llamaba el primer tema? El llamado a la santidad. Ya sabemos que sin ella no vamos a llegar allá. El camino más fácil para llegar a la santidad es conseguir un esposo o una esposa creyente, de los que van a misa. Yo les pido el favor a los esposos, que las esposas van a misa, oiga, denme las quieticas, no les frieguen la vida. Ya va otra vez para allá con lecturas que estos, que lo uno, que lo otro, ya le van a dar el comer. Déjenla que si usted no quiere, ella lo va a santificar, pero usted la quiere sacar de la fe. ¿Qué pasa si la saca de la fe? Y lo mismo para ustedes, mujeres, si su marido es catequista, si su marido se acerca a la iglesia, si su marido es de los que la pasa ya metido, déjelo. Porque si usted no quiere, por lo menos la fe, Él le va a ayudar en su santificación. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y si la palabra lo dice el día que usted se muere y no haga nada por su santificación, pero su mujercito, usted en lugar de esperar el discurso de su familiar allá se sube y cuando usted hace el San Pedro le saca la Biblia y le dice, el día que fuimos al retiro de catequesis allá el Señor nos dijo esto, que mi mujer me iba a santificar, ¿me deja entrar? Pero si usted le pone problemas, son las 7 de la noche y le empieza a animar en la reunión de la reunión, en la reunión de ella, ya se va a venir, ya. Oiga, usted está cometiendo un error con su mujer. Ella está queriendo santificarlo a usted y santificar a sus hijos. Déjelo. O al contrario, si es hombre, déjelo. Lo ideal es que vayan los dos. Lo ideal es que vayan los dos. Entonces es un camino de santificación muy cortito. ¿Y cuál es el otro camino? El más largo. Obedecer y cumplir los mandamientos que Dios nos. ¿Y el mandamiento más importante cuál es? El mandamiento del amor. Si usted cumple el mandamiento del amor, cumple todos los mandamientos. Porque por amor usted ama a Dios. Por amor usted ama a su mamá y a su papá. Por amor usted ama a su esposo y se casa con él. Por amor usted ama a sus hijos y los reprende. Y les enseña que no hay que ser envidiosos, que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que decir mentiras, que no hay que tener envidia.
Pero si nosotros no cumplimos el mandamiento más grande, que es el del amor, nos queda difícil cumplir el resto, ¿cierto? Entonces, ¿es importante la fe o no es importante la fe? Y ese es el otro tema del que vamos a hablar. Entonces, ya hablamos de la santidad, y por hablar de la santidad, para introducirme en el segundo tema, que lo voy a iniciar de una vez para que ahorita salgamos a tomar la media, y con eso Leonardo termina con el siguiente tema. Y ahorita les presento a Leonardo y a Alejandro. De pronto ellos van a compartir un poquitico el testimonio de vida de Cristo. ¿Cuál era el segundo tema? Y con eso empezamos. La familia. No, el matrimonio no, aquí no se puede hablar de matrimonio. Aquí, la familia. ¿Alguien sabe qué es una casa? ¿Qué es una casa? Lo que están pensando, la casa de vivir. Una construcción. Tenemos que identificar primero unas palabras y darle respuesta a las palabras. La primera es casa. Dice del latín quisa, que significa tener o cubrir, y por ende hace referencia al lugar físico donde se vive. Eso es una casa. ¿Cierto? Eso es una familia. ¿Tener una casa es una familia? No. La casa no es solo el lugar físico, casa como tal, sino todo lo que ella contiene. ¿Cierto? Algunas cosas lujosas, otras cosas sencillas, pero en las dos se puede vivir. Y en las dos se puede ser feliz. Usted no necesita tener un televisor de 80 pulgadas para que sus hijos sean felices. Nosotros, muchos de los que nos quedamos hace mucho tiempo, éramos felices con el televisor de cuadritos chiquitos de colores que se veía blanco y negro y éramos felices. ¿O no? Si tuviéramos la necesidad de televisor grande, nosotros seríamos infelices por eso. Y los que no tuvieron televisor, nuestros abuelos. Entonces las cosas materiales no son felicidad, y las cosas materiales que tiene la casa y la casa como tal, tampoco hace la familia. Yo, al inicio, o la mayoría de nosotros no tuvimos casa, vivíamos en arriendo, y muchas veces en una habitación, y muchas veces con la cocina en la misma habitación, ¿cierto? Porque cuando nos fuimos a vivir con nuestra esposa, pues no teníamos para más. Y fuimos felices ahí. ¿Cierto que sí? Algo otros arrancaron con todos los mujeres. ¿También fueron felices? De pronto sí, de pronto no. ¿Cierto? Segunda palabra que hemos tenido en cuenta, hogar. ¿Quién sabe o quién más o menos ha escuchado qué es un hogar? ¿Señor? Hogar viene de hoguera. ¿El qué? Lugar. Pongámosle atención a la palabra que nos va a decir acá la mamá. Mire lo que dice la definición. Esto es una definición general, no es una definición ni de la iglesia, ni de la teología, ni absolutamente nada. Es una oración general, una definición general que usted la consigue en cualquier buscador de internet. Dice del latín focus, que significa fuego, u hoguera. En la antigüedad era alrededor del fuego donde se reunían las personas. Recordemos que anteriormente no había energía eléctrica. Luego, ¿dónde se reunía la familia a comer? Alrededor del fogón, ¿cierto? A dialogar. Más o menos, esos espacios donde había fuego eran donde se reunían. Y las personas en una casa se reunían. El centro de la vida doméstica servía para cocinar, para calentarse en la chimenea. Hoy en día nuestro apartamento y nuestras casas no tienen chimenea, a no ser que nosotros las conseguimos en la mar así. Pero anteriormente había una chimenea. Y en las casas del campo también había una chimenea. ¿Para qué? Para abrigarse. Porque no había otra manera. ¿Dónde más había fuego? A ver. Calentarse y en la fuente de luz. Un hogar lo podían formar una o más personas, animales, con o sin necesidad de habilidad ni relación alguna, donde comparten un espacio, un entorno y por lo general es una casa. Entonces lo que dice la señora, que es el lugar, tiene algo que ver con el hogar. El hogar es un lugar donde viven unas personas que pueden ser familiares o no pueden ser familiares. Incluso hoy en día no solo personas, pueden ser también animales. Y esas personas pueden tener algún vínculo
de afinidad o no lo pueden tener. ¿Qué quiere decir? Que dos amigos de trabajo pueden sacar un apartamento y se a vivir formando un hogar. ¿Sí o no? Hasta ahí, ¿hay familia? A esas dos cosas no las podemos llamar familia. Si usted está afanado por darle a sus hijos una casa llena de lujos, con televisor grande, con expos, con un poco de cosas, y dejarlo ahí viviendo y acompañarlo a raticos, eso no es familia. Eso es una casa. Usted le está dando a su hijo una casa, no es un hogar, porque si usted no está ahí presente, no hay un entorno. Eso no es un hogar. Y si no es ni una casa, si no es ni un hogar, mucho menos va a ser una familia. Porque es que nuestros hijos se nos están criando en casas gigantes con muchas cosas, pero sin la presencia del papá ni de la mamá. Los que tienen hermanitos se defienden entre ellos, pero los que son solos. El computador no hace las veces de papá ni el televisor menos. Y muchos de nosotros nos afanamos por darles cosas materiales a nuestros hijos. Que tengan todo el internet, todos los programas para ver películas, para ver deportes, para ver lo que ellos quieran. Y creemos que con eso les estamos dando una familia, y la verdad, eso queda muy lejos de ser familia. Tercero, vamos a ver qué nos dice el internet que es familia. La familia es un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de sangre, pero no necesariamente, también puede ser política. ¿Qué quiere decir político? Los familiares de mi esposa o los familiares que no tienen consanguinidad conmigo. ¿Podemos ser una familia? Claro. ¿Qué hacen una vida en común? Ocupando un espacio que generalmente es una vivienda. Entonces, aquí podemos ver que la palabra familia, ¿qué repercute o qué necesita? Personas. Y necesita que esas personas estén juntas. Y necesita que esas personas interactúen. Porque es que hoy en día las familias también como que el papá está metido en su cuento de su trabajo, de sus cosas, la mamá en sus cosas, de su trabajo, sus cosas. El hijo en una habitación jugando Xbox, el otro en otra habitación mirando series de Netflix, el otro en otra, si tiene más de 2 o 3 hijos, el otro en otra habitación haciendo lo que le gusta. Ya ni siquiera el comedor se ha vuelto punto de encuentro. Nosotros tenemos una ventaja y es que somos un pueblo, y en un pueblo al mediodía todavía tenemos espacio y tiempo para encontrarnos, pero en una ciudad ya no. En una ciudad yo he visto, porque yo estoy en Bogotá, los niños salen a las 4:30 de la mañana y subirse en una ruta para irse al colegio. El colegio los papás se lo pagan hasta las 3, 4 de la tarde, con almuerzo incluido, porque para pagar a una persona que lo estudie de pronto no hay. Y yo veía a los niños en las rutas pasar a las 7 de la mañana durmiendo ahí contra las ventanas de los colectivos de las rutas, y esa es la vida diaria. No se encuentran ni a la hora del desayuno, ni a la hora del almuerzo, de pronto a la hora de la comida si los papás no estudian. Pero si los papás estudian, llegan a las 11 de la noche a la casa. Los niños ya están durmiendo. El único día que tienen para encontrarse es el sábado, en la tarde o el domingo. Y muchas veces no hacen nada el domingo porque como el papá está cansado de trabajar toda la semana y la mamá, se acuestan a descansar y los niños siguen solos. Eso es una realidad que tenemos en las ciudades. Por eso es que muchos niños se suicidan a temprana edad, porque nunca han tenido una familia con quien compartir, quien los escuche, con quien hablar, a quien contarles las cosas. Y los niños cada vez son menos sociables, porque las redes sociales nos han llevado ¿a qué? A interactuar con personas que ni siquiera sabemos si existen o son verdaderas. Esa es la realidad de las familias que tenemos hoy, ¿o no? Los que tienen familiares o han ido o han vivido en Bogotá o en alguna ciudad saben que así es el ambiente de desarrollo. Ahora, ¿hay tiempo para Dios? ¿Qué va a haber tiempo para Dios? Estamos ocupados. Yo los invito aquí, mire, los que vienen trasladados de otro lado, consiguen trabajo aquí, no desperdicien esa oportunidad que nosotros tenemos de hacer familia aquí. Yo no cambio por nada del mundo de esa felicidad.
porque yo viví ese estrés de la ciudad y sé lo que les estoy diciendo. Los niños no les van a decir nada mientras estén chiquititos. Ellos se acoplan a lo que nosotros les decimos, pero cuando estén grandes, usted no estuvo conmigo. Para usted era más importante, para usted me dio todo, sí, pero eso no me hizo feliz. Es una realidad que tenemos, es algo que llamamos a reflexionar hoy. ¿Será que hasta ahí llegamos con la familia? ¿O falta algo? Falta una palabra. Familia, como la acabamos de hablar, la puede tener cualquiera. Cualquiera puede hacer una familia. ¿Qué es? Tener una casa, tener un ambiente donde vamos a compartir con unas personas que tienen afinidad conmigo y ya tengo una familia. ¿Soy feliz con esa familia? De pronto sí, de pronto no. De ahí lo importante de formar familias en Dios. Y entonces entra un modelo de familia que es el que nos hablaba el Padre, cuyo modelo son San José y la Virgen María y el Niño Jesús, que es la familia cristiana. ¿Y qué quiere decir cristiana? Vamos a analizar si tenemos nosotros familias cristianas. Cuando hablamos de la parte cristiana, la parte de la fe, ya ahorita Leonardo nos va a complementar un poquito eso, tenemos que necesariamente mirar que la familia no es una casualidad. La familia es un proyecto. ¿Y es un proyecto de quién? De Dios. La familia es un proyecto de Dios desde el principio. Los que somos creyentes sabemos por la palabra de Dios y porque Jesús nos lo confirmó que Dios creó al hombre, creó a la mujer. Eso está en Génesis 1, 27, 31. Y los creó a su imagen y semejanza. El que no cree en Dios, pues creerá en otra cosa. Algunos creen en la evolución y la evolución nos dice que nosotros venimos, pues como dice la palabra, de una evolución que se dio a partir de vida, que se generó, bueno, no sé, no la conozco muy bien, pero en últimas hay un proceso de evolución donde primero fueron los monos y pasó por una. El que quiera creer eso, pues cada cual con sus creencias. Si usted cree, hay un chiste que dice el niño peleándole al papá a la mamá porque le enseñaron la teoría de la evolución y se fue a contarle a la mamá y le dijo: mamá, me enseñaron en el colegio que nosotros venimos del mono. Y le contesta a la mamá: pues yo no sé la familia de su papá si viene del mono, pero la mía viene de Dios porque yo soy creyente. Entonces un chiste que le echan ahí y de pronto nosotros en esas ideologías que se vienen, en las teorías de la evolución, caemos en eso de descuidar un poquitico lo que la fe nos dice. Yo personalmente creo en que Dios nos creó porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Mateo, aunque no tengo el texto acá, pero lo dijo en Mateo. Al principio Dios nos creó hombre y mujer. Con que Jesús lo haya dicho, yo lo creo. A mí me importa todos los teóricos que hayan dicho el resto. De todos los teóricos que han planteado teorías, ninguno ha resucitado. El único que resucitó fue Jesús. Y la resurrección de Jesús es la prueba más grande de que Él es Dios. Y si Él pudo resucitar de la muerte, todo lo que salga de su boca debe ser verdad. Y si es verdad, yo lo creo. Y si es verdad, yo lo creo. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multipliquen, pueblen la tierra y dominen. Tengan autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y toda clase de árboles que producen fruto con semilla. Todo eso les servirá como alimento. A las fieras del campo, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue.
Y vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Palabra de Dios. Y alabamos, sí. De este texto yo quiero y los invito a que tengamos en cuenta varias cositas. La primera, la familia como plan de Dios. Dios es el creador de todo y propuso un modelo de familia que lo inició con estos dos personajes de este texto. El primer hombre y la primera. Y el orden que le dio a la familia. Primero los creó, segundo los bendijo, tercero los mandó a multiplicarse. Son tres órdenes que deben estar dentro de la familia. Primero se junta el hombre y la mujer. Después viene la bendición de Dios. Y tercero, viene la multiplicación. Y la multiplicación se da por la intimidad, por la relación íntima de los dos. Así es que nos multiplicamos, no hay otra. Según Dios. Y resulta y pasa que si ese es el orden de Dios, ¿estaba mal o estaba bien? ¿Dónde encontramos que estaba bien? Ahí. ¿Qué dijo al final? Y vio Dios que todo estaba bien. El sexto día y terminó la creación. Y si así las cosas están bien, nosotros, ¿por qué creemos que están mal? ¿Por qué nosotros le buscamos otra solución a lo que Dios ya hizo? Entonces, ¿cuál es la solución que ha planteado el ser humano? Empecemos por las familias, no con hombre y mujer, sino con cualquier otra cosa, y no me vamos a meter en este tema porque este tema es bastante pesado. Pero Dios estableció la familia sobre un hombre y una. El resto está mal hecho. Según la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Ya el que quiera discutir con Dios cuando vaya a la vez, usted por qué hizo mal, cierto, ya cada cual es igual. Tercero, la bendición de Dios. ¿Saben la palabra bendición qué implica? ¿Qué? Por allí dijo algo bien alto. Pero ¿por qué lo dicen tan bajito? Dígalo duro. El matrimonio. Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran bajo su bendición antes de que vinieran los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno es el orden que él estableció y lo otro porque así está bien. Pero yo le voy a dar varias razones. Cuando uno se casa, hace unas promesas matrimoniales. ¿Cierto? ¿Quiénes son casados? ¿Qué promesas hicieron? Primero amarse, el uno al otro, hasta un tiempo determinado, hasta que la muerte los separe. Bueno, ahí hay un compromiso. O sea, lo que este hombre me está diciendo en promesa delante de Dios, y si es hombre de palabra, lo va a cumplir. Lo mismo la mujer. Entonces hay compromiso. Amarse. Segunda promesa. Respetarse. Bueno, no tiene que ver con amarse. Ser fieles. Y viene la promesa de fidelidad en varias situaciones. En la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en el dolor, en la adversidad, en la alegría, durante todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Cuando usted se atreve a decir esas palabras delante de Dios, es porque usted tiene pantalones y porque usted es un hombre de palabra o una mujer de palabra. Hay un problemita, que como no vemos a Dios, creemos que esa promesa la podemos echar al aire. Vamos a buscar Eclesiastés 5, del 1 al 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Bueno, entonces hay compromiso. ¿Qué más hay con la bendición de Dios o cuando buscamos la bendición de Dios? Cualquiera de los dos diga ahí. Lo que pasa es que tiene la bendición de Dios, que estaban todos, que estaban nosotros, que está del mal, de Satanás.
es un tema muy largo. Para lo que él dice, si quiere hablar de Deuteronomio 28, ahí dice lo de la bendición, todo lo que trae la bendición de Dios. Le nombro aquí cosas de lo que trae la bendición de Dios. La bendición de Dios trae prosperidad con la cena, trae prosperidad en los hijos, trae prosperidad en el camino, o sea, cuando salimos y cuando venimos, trae bendición y prosperidad. Trae en las empresas y en los trabajos, trae prosperidad con los enemigos que nos vengan a buscar, no nos van a encontrar. En el campo y en la ciudad, la finca, si tienen finca, en el apartamento y tienen apartamento. En los animales, a mí me mató la promesa de Dios sobre los animales cuando uno cumple las promesas de Dios. No les voy a contar la historia, pero me mató algo que yo siempre he visto en mi casa las crías de los animales, era muy raro que se dieran, en la casa paterna y en la casa materna, mi papá y mi mamá eran casados, pero no cumplían la voluntad de Dios. Y cuando una perrita especial, pero nosotros somos perras, quedaba preñada, daba crías de máximo 3, 4 si acaso, pero en el proceso de desarrollo de morir. Yo no entendía, se criaba uno si acaso. Yo con ese concepto me fui. Cuando mi hija, como a los 10 años, 9 años, una de mis hijas mayores le regaló una perrita, perritas, yo sabía que eso traía crías. En el primer celo la dejaron salir, entonces salió de la casa y la cogió un perro, quedó embarazada. Y yo decía, pues va a tener los perritos, pero según el concepto de mi casa no se van a criar porque es difícil. Ese era mi concepto. Si queda uno, lo adoptamos ya y la mandamos a operar y listo. Resulta que la perrita de mi hija tuvo 7 perritos. 7 perritos. Y de los 7 perritos empezaron. Nosotros nos tomamos en adopción porque no podíamos con esa cantidad de animales. Pero ahí aprendí lo que dice la palabra, que cuando se camina en la bendición del Señor, hasta los animales, las crías de los animales se ven. Y eso no solo le pasa con los perros. Si usted tiene en el campo animales, usted puede darse cuenta cómo abunda, si usted es cumplidor de la ley de Dios, también en los animales, las crías. En el fruto de la tierra, en lo que usted siembra, lo mismo, en la cosecha. Usted cuando tenga una finca o cuando alguien tenga este pedazo de tierra, le echo, le meto, le doy, y siempre salen chamizos. Hay que analizarse, mirar si estamos bien con la fe y estamos bien con la Dios. Solo les digo esto para que lean el Deuteronomio 28, es todo el capítulo 28. Léanlo y pídanle al Señor que les ilumine y dice lo que el Señor decía de la bendición. No te des prisa en hablar, ni te apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de mucha tarea, y la voz del necio de muchas palabras. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los insensatos. Lo que has prometido, cumple. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pesar, ni delante del mensajero digas que fue por ignorancia. Porque hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos, pues donde abundan los sueños, abundan también las ilusiones y muchas palabras. En cambio tú, teme a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Por qué leímos eso? Porque cuando nosotros nos casamos, le estaba preguntando a los que se casaron qué fue lo que prometieron. Entonces la palabra nos dice que cuando prometemos algo delante de Dios, no porque Dios está en el cielo, nosotros aquí en la tierra no debemos cumplir, lo debemos cumplir. Y entonces cuando yo soy consciente de eso, ¿a quién le voy a regalar una estabilidad? Primero a la mujer, que las mujeres son las más desconfiadas de llevar a María a la casa, porque se le va a volar, porque se le va a ir, porque mejor dicho no sabe si lo que le está diciendo es verdad, si no es verdad. Y además porque la mujer es la que va a quedar con los hijos.
La mujer es la que va a quedar con los hijos. Una mujer no piensa 2 veces para irse de la casa porque si tiene 2, 3 niños detrás de ella no tiene con qué darle de comer. Mientras que el hombre, patitas que lleva, wings. Entonces Dios puso la bendición del matrimonio para brindarle primero compromiso y seguridad a la mujer y seguridad a quienes, a los hijos. Esto es para los que creen en Dios y para los que le temen a la palabra de Dios, que es la que está hablando aquí. Porque a Dios no le gustan los que hacen promesas y no. Y eso fue serio hasta hace unos años. Lo que pasa es que los que son más nuevos, más contemporáneos, la palabra ya no vale nada. Pero si usted le pregunta a su abuelo, a su papá, si lo tiene vivo, y le pregunta cómo se hacían los negocios antes, ellos le van a contar y se van a ustedes a enterar que se hacían de una manera muy diferente. ¿Cierto? Porque un abuelo prometía una venta de una vaca y la vaca ya estaba vendida. O una finca, o una... Por eso muchos de los que compraron casas muchas veces no tienen escrituras, porque los negocios se dieron por palabras. Pero hoy en día la palabra de nosotros va. No. De todas maneras, que no valga para mí no tiene nada que ver con que Dios nos haga o nos reciba esas promesas. Si usted ya las hizo, mire, la palabra me está diciendo que hay que cumplirlas. ¿Por qué hay que cumplirlas? Porque a la familia hay que brindarlas. Y entonces la familia cristiana necesariamente tiene que ir brindada por el sacramento del matrimonio. Yo sé que para muchos es incómodo ese tema, pero si el padre me habla de esto, yo tengo que hacerle caso. Me toca hacerle caso porque así a algunos no les incomode, es bueno aclarar estas situaciones. ¿Listo? Y entonces la familia cristiana tiene que ver con el orden que le dio Dios a la familia. Después viene la procreación. Y de la procreación derivan los hijos. ¿Cómo se forma mejor un hijo? Y los que tienen experiencia en la madurez. ¿Con el papá y la mamá presentes o con la mamá y el papá ausente? Presente. ¿Quiénes son psicólogos acá o quiénes son trabajadores sociales y han trabajado en el bienestar familiar, en colegios o incluso las profesoras? Ustedes han escuchado que los niños que llaman en los colegios conflicto, ¿cuál es el común denominador de esos niños? Que los papás son separados. ¿Y eso será casualidad? Eso es un patrón. Es un patrón que se cumple y que se seguirá cumpliendo. Pero al que nosotros no le ponemos cuidado. Siempre los hijos van a ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, si el papá y la mamá están juntos. Siempre va a ser eso así. Lo dice la ciencia, lo dicen los estudios, lo dice la psicología, lo dicen todos los entes gubernamentales que trabajan con los adolescentes. Lo dice la policía, ya no sé la segunda mayor de policía, pero le preguntamos a ella y le decimos, lo de los que están en la cárcel, ¿cuál es el común denominador de los que han sido ladrones, matones y cualquier delito que han cometido? Y va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Y lo más terrible es que ellos, los muchachos o los adultos ya lo dicen con rabia. Aquí nos han traído presos de esta cárcel, que no es una cárcel de las más terribles, es una cárcel muy normal, y los que están aquí casi que tienen delitos muy pequeñitos. Y aquí han traído muchachos de esos a las escuelas de padres de la normal, nos han traído a contarnos y a decirnos lo que les están diciendo. Y a invitar a los muchachos que valoren lo que los papás están haciendo por ellos. Porque llegar allá es muy triste, porque llegar allá es bastante delicado. Entonces la familia Dios la creó y la pensó de una manera que estaba bien hecha. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Y más a los que creemos en Dios y a los que estamos en estas cuestiones de la fe. Tratar de formar nuestra familia conforme a lo que Dios manda. Ustedes dirán, no, pues que viene aquí a hablar de la familia perfecta. No, yo no tengo una familia perfecta, ni siempre he tenido una familia perfecta. A mí me ha pasado lo que muchos de ustedes.
Yo tuve un hogar de juventud donde tuve una niña y donde conviví con una persona por varios años y donde la inmadurez nos llevó a no hacer las cosas como Dios manda. Y yo tengo una hija y nosotros con mi esposa somos un hogar disfuncional de los que llaman ahorita que no es como Dios lo mandó, pero nos ha tocado asumir el papel y tratar de meternos en lo que Dios nos ha mandado. Y ha sido difícil. Si ustedes me preguntan, los 3 niños del matrimonio, estando mi esposa conmigo y criándolos, ¿cómo van formados ahorita que mi hijo tiene 19, 18 años? Y los comparo con las 2 primeras y la diferencia es abismal. Abismal. Y es una realidad, porque no es lo mismo que los hijos se críen con los 2 que se críen con un solo. Sea el papá o sea la mamá. Y mucho menos que se críen con la abuela. Porque ese es otro modelo de familia que tenemos nosotros. Nos casamos muy bien, trabajamos muy bien, pero le dejamos la crianza de los hijos a la nona. Y los hijos también crecen con resentimiento, porque no estamos presentes. Esto es una realidad que lo decimos porque en la pastoral familiar de estos temas hablamos y estos temas los tratamos. Y el Padre quiso que nosotros los compartiéramos con ustedes. ¿Para qué? No para regañarlos, como decía el Padre, para que de aquí en adelante por lo menos tratemos de enderezar el camino. ¿Listo? Si ustedes los dos están juntos, si tienen hijos juntos, lo están formando, lo están llevando, pero no tienen el matrimonio, pues no se afanen. No se afanen por no casarse, no, sino por preguntarle a Dios qué quieren de ustedes. Les voy a poner una experiencia de por qué el matrimonio sí. Nosotros ahorita estamos haciendo unas publicaciones acerca de lo que es el matrimonio. Y hemos encontrado en la doctrina de la Iglesia Católica que hay algo que se llama, se me olvidó el nombre, pero tiene que ver con la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, un regalo, que no viene de ningún otro lado sino de Dios. Dios es el que nos da su gracia. Dios es el que siembra su gracia en nosotros a través del bautismo y a través de muchas cosas espirituales. El sacramento del matrimonio trae una gracia especial en esa acción, en el acto de usted ir ante el altar, jurar ante Dios, recibir la bendición, casarse, trae una gracia especial. Les voy a decir así en la pastoral familiar que hemos descubierto o que se ha descubierto de esa gracia particular. Hay una acción dentro del matrimonio que nos hace discutir mucho y son los celos, y en los celos la infidelidad. Por infidelidad y por celos peleamos muchísimo nosotros en nuestra relación de pareja. ¿O no? Sí, ¿cierto? Es muy difícil perdonar una infidelidad. Difícil, es de lo más difícil de perdonar. Usted puede perdonar que le hayan puesto un ojo morado. Usted puede perdonar que le hayan nombrado a su mamá, que le hayan hecho, pero casi que una infidelidad, sobre todo los hombres, muy difícilmente la perdona. ¿Cierto? ¿Qué hemos visto en el desarrollo de la pastoral familiar? Porque ha pasado que de una pareja que vive en unión libre a una pareja que vive casada, les ha quedado más fácil perdonar una infidelidad a los que son casados. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo soy casado y yo no perdonaría. Resulta y pasa que el vínculo matrimonial y el sacramento, aparte de que trae la gracia, también nos regala la misericordia de Dios. ¿Y ustedes saben qué significa la misericordia de Dios? Misericordia viene de miserere, de miseria del corazón. Pues algo así, la miseria del corazón o el corazón que siente por la miseria de los otros, algo así. Y entonces la misericordia de Dios opera en los dos. Y muchos de nosotros que tenemos ese pensamiento de que no perdonamos infidelidad, la misericordia de Dios empieza a cambiar ese sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento por amor. Y a muchos matrimonios les ha quedado más fácil reconciliarse de una infidelidad y a personas que viven. No es una regla general, pero es lo que se ha visto, que la misericordia de Dios y la gracia de Dios operan en el sacramento del matrimonio. Ahora es infierno y la voy a pasar por las personas todas. No, tampoco es así.
O no me caso porque me va a tocar perdonar y yo no quiero perdonar. No, tampoco es así. Los invito para que asistan a la pastoral familiar. En la pastoral familiar tocamos estos temas muy seguido y miramos los testimonios de las personas que le aman. No es lo mismo decirle a una pareja, que ahorita vamos a escuchar el testimonio de pronto de ellos, de cómo han vivido esa parte de solucionar los problemas, las infidelidades y X razón de cosas, a que yo les esté hablando como les estoy hablando. La experiencia habla, la experiencia dice. ¿Esto para qué? Para invitar. Y con esto termino el segundo tema y nos vamos a referir. La santidad es necesaria para poder ver a Dios, ¿cierto? Necesaria. Tenemos que empezar un proceso de camino hacia la santidad, el que sea. Para empezar ese proceso hay que dejar de hacer las cosas a nuestra manera y empezar a hacerlas como Dios quiere. Pero ¿cómo están o dónde están las cosas como Dios quiere? En la palabra de Dios. Hay que acercarnos a la palabra de Dios. ¿Dónde están? En la iglesia. Hay que acercarnos a la iglesia. Son como los dos sitios donde nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiere y la voluntad. ¿Quién nos lo va a decir? Pues hombres comunes y corrientes como nosotros. No va a bajar un ángel, no va a bajar Dios mismo, Jesús a decirle, no, se lo va a transmitir a través de personas, como nosotros que estamos leyendo la palabra de Dios. Segundo, la forma más fácil de santificarnos es tener un esposo creyente, o una esposa creyente, o los 12 creyentes. Porque nos santificamos los dos y de paso santificamos a nuestros hijos. Y ser creyentes es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que conformemos la familia como Él manda. Y como Él manda es los dos bendecidos por Dios y con nuestros hijos metidos en ese entorno. ¿Cierto? ¿Quedó más o menos entendido la reflexión que estábamos haciendo? ¿Todavía estamos a tiempo de mejorar un poquito? Para terminar, yo solo quiero cuestionar un poquito a los hombres, especialmente a los que no se quieren casar. Yo no comprendo y yo no entiendo a los hombres que no se quieren casar y que tienen hijas. ¿Usted cómo no le da la oportunidad a esa mujer que tiene al lado que le está rogando que se quiere casar a la que usted no se deja casar? Decirle que no, pero cuando su hija consigue novio, la primera condición que le pone al novio es que para llevársela de la casa se tiene que casar. ¿Hay coherencia ahí o no hay coherencia? O sea, yo no me quiero casar, pero mi hija novio viene y me da, ¿y aquí me sale? Casa ahí. ¿Cómo se entiende eso? No lo entendemos, ¿cierto? ¿Es más importante su hija que su mujer? De pronto sí. ¿Cierto? Pero también lo llevo a reflexionar. Los hijos se van a ir de la casa. Hay un ciclo que se llama el nido vacío. Y el nido vacío es cuando usted se mira con su mujer después de tanto pelear, de tanto discutir, de tanto querer salir de la casa y llegar a la conclusión que les toca envejecer juntos, solos. De vez en cuando nos van a traer los nietos, si viven aquí en Colombia, si no en Colombia, por cada 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo, y estamos los dos juntos. Y entonces no son más importantes los hijos que la esposa. No son más importantes los hijos que la esposa. Son importantes, sí, pero mi bastón va a ser mi hijo. Mi bastón va a ser mi marido. ¿O no han visto ustedes a sus papás, a sus abuelos, cuando le toca ir a hacer la fila ya para reclamar los medicamentos y están los dos quienes el que va con ellos? La esposa, ¿cierto? Muchas veces los esposos. Otra cosita que los quiero exhortar, porque hemos visto en la pastoral familiar. No queremos tener hijos ya. 1, 2 ya estorban, ¿cierto? Y son mucha carga. Conozco el testimonio de 2 viejitos esposos, el uno con 2 hijos, el otro sin hijos. Sin hijos no con una hija, no me acuerdo. Viviendo en una situación de corralado, con el subsidio que da el gobierno. El uno esperando que el hijo que vive no sé dónde, que lo llama por teléfono para quién sabe cada cuánto, venga a visitarlos. Se murieron los dos esperando esa situación. Les tocaba reciclar a los dos, porque no tenían más de dónde sacar. El uno a los 80 y pico de años, el otro no tuvieron casa, vivían en una pieza de arriba. Muy triste.
Y no estoy diciendo que tener muchos hijos es una garantía que los hijos van a estar ahí, porque también conozco familias que tienen 10, 9 hijos y no hayan cual chantarle la idea de cuidar a los papás a los otros. Y en última toman una decisión de pagar un asilo y esa es la mejor solución. Y muy profesionales, y muy doctores, y muy lo que sabemos, pero poco cristiano y poco de fe. Y entonces no queremos tener hijos por la situación económica o por lo que haga. Pero el Señor nos mandó en su familia, el modelo de familia, multiplíquese. Es una orden del Señor. ¿Y qué es multiplicar? Multiplicar es descendencia. Es descendencia. No le tengan miedo a engendrar hijos. Mujer, si usted queda embarazada, yo veo señoras, y lo digo porque lo he visto en la pastoral familiar, casadas, con buena estabilidad económica, los hijos ya casi que saliendo de la universidad, y por cuestiones del camino de la vida quedaron embarazadas, 40 años, 45 años. Y parecen niñas de 14 años, no saben qué hacer, desesperadas, porque le toca ir a ponerle la cara ya a los ginecólogos de aquí, las van a regañar, porque las regañan. ¿O no? Las que tienen más de 3 hijos saben que las regañan. Y entonces le tenemos miedo que nos vayan a dar, que nos quedan, salgamos de la criatura, no, tampoco. Yo creo que su marido que le diga a los 40 años, 45 que usted está embarazada, no le va a decir, eso no es mío, mire cómo se defiende. Porque ya esa capacidad y a esa edad ya estamos en otro ambiente. Entonces, mamá, si Dios le da a usted la capacidad, el don y la gracia de ser mamá a la edad que sea, abandónese en las manos del Señor y eso es una bendición para ustedes. Yo aquí tengo un ejemplo, maestro Rodolfo, ¿a ustedes les pasó eso, cierto? ¿Fue una bendición su hija o no fue una bendición? ¿Cierto? ¿Se asustaron o no se asustaron? ¿Y hoy qué es hija para usted? Vea, la compañía dice el maestro, ¿no? ¿Y los otros? Para que vean que el maestro no pertenece a la pastoral familiar, pero pertenece al grupo de hombres que tenemos en la catedral también. Por eso los pongo aquí como el testimonio, no es porque se sientan mal, sino porque sabemos que hay testimonios de eso. ¿Listo? Ya no los molesto más. Vamos a ir al refrigerio. Ahorita venimos a la última enseñanza que nos trae Alejandra y Fernando. Ya ellos se van a presentar también. Ellos no son de la pastoral de aquí, pero son de la renovación. Ellos son de la cosa. Agradecemos